o su rol importante que desempeña dentro de la obra del Señor. Y de acuerdo a ese llamado ministerial, es así como los siervos de Dios bendicen a la iglesia del Señor Jesucristo. Comenzamos con el apóstol, luego seguimos con el profeta, hablamos del evangelista, del pastor y hoy que finalizamos con el maestro. Hay una manera fácil de poder aprender la función de estos 5 ministerios y se relacionan así, ¿verdad? Con la iglesia, por supuesto, pero se ejemplifican con los 5 dedos de la mano. Se dice que el ministerio de apóstol se puede comparar con este dedo, con el dedo pulgar, porque ese ministerio de apóstol ya lo mencionamos que es el ministerio más completo que hay. Y ese ministerio tiene en sí los otros 4 ministerios restantes. Quiere decir que un apóstol, para que alguien diga que es un apóstol o que tiene el ministerio de apóstol, tiene que haber sido antes profeta, tiene que haber sido antes evangelista, tiene que haber sido antes pastor y tiene que haber sido maestro también. Porque el apóstol se mueve así, ¿verdad? En los 5 ministerios y por supuesto que le acompañan los dones espirituales de manera, pero impresionante. Ese es el apóstol. Y se dice que en este dedo de la mano, si usted ve, puede relacionar los otros 4 dedos restantes, de modo que se ejemplifica de esa manera. Pero tenemos el ministerio de profeta. Está relacionado con este dedo, mire, con el dedo índice. ¿Y sabe por qué? Mire lo que hace este dedo. Señala, ¿verdad? Y el ministerio del profeta, usted lo va a ver siempre un ministerio poderoso, un ministerio lleno del Espíritu Santo y casi siempre hablando acerca de las grandes verdades de la palabra de Dios, pero señalando siempre el pecado, señalando aquellos grandes errores o aquellos grandes males que la iglesia del Señor muchas veces tiene. De modo que ese ministerio se señala o se ejemplifica con este dedo. Pero luego viene el tercero. El tercero es el ministerio del evangelista. Se ejemplifica con este dedo, mire, el dedo más largo, de mayor alcance. Siempre se dice que el ministerio del evangelista es aquel que nos impresiona y cuando lo estudiamos quedamos de acuerdo en que nadie como el evangelista para alcanzar cientos de almas y miles de almas que se convierten al Señor Jesucristo. Y uno se queda hasta con la boca abierta. De modo que hay que reconocer que el ministerio del evangelista tiene mayor alcance en cuanto a ganar almas para el Señor Jesucristo. Se ejemplifica con este dedo, es el dedo medio que se le llama. Número 4, tenemos el ministerio del pastor que se ejemplifica con este dedo, el dedo anular, el dedo que tiene relación con el corazón. Y se recuerdan que hablábamos de que la característica principal de un pastor es su corazón. Nadie como un pastor para tener un corazón tan amoroso, tan lleno de la misericordia de Dios como ese ministerio de pastor. Es la persona que se compadece, probablemente hacia aquellas personas que son las menos merecedoras del amor de Dios. El pastor más incluso se va a acercar a esas personas porque son necesitadas de Dios. Pero luego viene el ministerio del maestro, ¿verdad? Que es ejemplificado con este último dedo, el dedo meñique. Ese dedo se ve pequeñito, se ve insignificante, pero ese dedo, aunque se vea pequeñito, nos sirve para muchas cosas, tanto el de la mano como el del pie. Y si no, pues vea usted el caso, ¿verdad? Se golpea cualquiera de esos dedos y usted, todo su cuerpo está doliendo. Quiere decir que es claro lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios, que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele en sí. Eso es en el sentido literal, pero en el sentido espiritual también la iglesia. Si un miembro está sufriendo, toda la iglesia debe de condolerse con ese miembro. La Biblia dice que hay que llorar con los que lloran y hay que reír con los que ríen. Entonces es la solidaridad y en este caso el ministerio del maestro, no por ser quizás menos vistoso dentro de toda la iglesia del Señor, no por eso deja de ser importante. Cumplen un rol muy determinante. Habiendo tenido esa premisa,
quiero entrar a explicar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, ¿en qué consiste el ministerio de maestro? Eso es lo primero que vamos a ver. El maestro es aquel que tiene una capacidad especial de parte de Dios para entender y para exponer la palabra de Dios de una manera sencilla, de modo que todas las personas le entiendan lo que Él está enseñando. El objetivo es la edificación de la iglesia del Señor. Ese es el objetivo. No puede haber otro objetivo. Según las Escrituras, la palabra maestro viene de la palabra griega didasko, que significa instruir. La palabra maestro es ya la palabra correcta es didaskalos, que quiere decir maestro, ¿verdad? Pero viene de la palabra didasko, que significa instruir. Entonces siempre está relacionado con la enseñanza, con la instrucción de la palabra de Dios. Yo quiero que veamos en 2 Timoteo 1, 2 Timoteo 1:11. Mire lo que dice el apóstol Pablo escribiendo. Del cual dice: yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo dice hacia él mismo que él es un predicador, él es un apóstol y es un maestro. Esa palabra maestro pues se menciona acá como un ministerio y más adelante se va a decir como la función que cumple la persona que enseña, un enseñador. Entonces, Pablo era uno de aquellos grandes maestros de la palabra de Dios que él había levantado para edificar la iglesia del Señor. Por supuesto que, como dije al principio, el maestro de los maestros es nuestro amado Señor Jesucristo. Porque si Él da aquellos ministerios, obviamente que en Él se cumplen antes esos 5 ministerios. Es por eso que el maestro de los maestros ha instituido también siervos de Dios dotados con capacidades y reforzados con los dones espirituales para que estos puedan declarar la verdad de Dios al pueblo del Señor. Pablo, al igual que otros que le siguieron, se encargaron de compartir las enseñanzas al pueblo necesitado. Según entendemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 11, dice que en ese lugar de Antioquía de Siria se estableció la primera iglesia gentil. Bernabé fue uno de sus primeros ministros, pero viendo la necesidad que había de enseñar la palabra de Dios, dice que se acordó de Pablo, que se había convertido ya a Cristo. Va al lugar de Tarso, de donde Pablo era originario, y dice que le trajo a Antioquía. De tal modo que dice ese libro de Hechos que se reunieron ahí durante todo un año y enseñaron la palabra de Dios. Es necesario que cuando una iglesia comienza, sea establecida bajo las bases claras de la palabra de Dios. Y yo creo que nunca debe de dejar de enseñarse la palabra de Dios. Una de las cosas fundamentales que se debe de hacer en toda iglesia verdadera es no dejar de enseñar la palabra bendita de Dios. En los centros de formación, por ejemplo, en los institutos bíblicos, siempre se está aconsejando las diferentes formas de poder instruir a la iglesia del Señor, y una de ellas es a través de una serie sistemática de enseñanzas de las doctrinas, algo que ustedes saben que lo hemos hecho con la ayuda del Señor. Otra forma de poder instruir a la iglesia del Señor también es a través de estudios versículo a versículo, y hemos tratado de hacerlo también en este lugar y seguimos todavía haciéndolo. Otra de las formas de instruir a la iglesia del Señor es tomar series completas acerca de un determinado tema, algo que también con la ayuda del Señor lo hemos hecho en este lugar. ¿Por qué? Uno bien pudiera predicar cualquier otro mensaje, pero lo cierto es que los mensajes pueden ser mensajes evangelísticos o pueden ser mensajes de cualquier otro tema. Si nos acostumbramos todo el tiempo a predicar solamente así, lo más seguro es que la gente va a ser movida en sus emociones, pero no va a tener fundamento sólido en su corazón y en su mente.
Necesitamos que la iglesia del Señor tenga la base sólida de la palabra para el momento de la dificultad. Yo no sé y no quisiera menospreciar a ninguno de los ministerios, pero no sé usted cómo lo ve. Lo cierto es que necesitamos el ministerio del evangelista. Amén. Lo necesitamos. Necesitamos también el mensaje que nos mueve el corazón del profeta. Alguien que llega y nos confronte con el pecado y nos diga, así no está bien. Necesitas arrepentirte, necesitas dejar el viejo hombre y hay que seguir fielmente a Dios. Todos esos mensajes se necesitan, pero se necesita el mensaje del maestro que nos diga, cuidado con las doctrinas erradas, cuidado con las enseñanzas falsas. No todo es lo que viene de Dios y hay que estar claros en lo que viene de la palabra de Dios. Entonces se necesitan todos los ministerios, pero describiendo siempre el ministerio del maestro, hay que decir que un maestro entonces es aquel que es capaz de esclarecer, de exponer y de proclamar la palabra de Dios de una manera especial para la edificación del pueblo de Dios o del cuerpo de Cristo. Según Efesios 4:11, el que leíamos, dice que Él ha constituido a los maestros, pero el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué el Señor ha puesto los maestros? Para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. ¿Sabía usted que el ministerio no solamente lo desempeñan los pastores, los predicadores? El ministerio lo desempeñamos todos los miembros de la iglesia. ¿Cuántos lo sabían? Todos lo desempeñamos. Claro, dice aquí que los pastores, los maestros y todos los ministerios que hemos leído, dice que han sido puestos para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. O sea que los enseñadores o cada uno de los ministros, llámese apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, han sido puestos para enseñar al pueblo de Dios a poder ministrar a otras personas también. Dentro de un momento vamos a ver un pasaje de 1 Timoteo que a mí me impacta, cómo Pablo le dijo a Timoteo que tenía que capacitar hombres, que tenía que instruir personas, porque sin un liderazgo claro una iglesia no va a avanzar. Sin un liderazgo una iglesia va a estar corta, porque si un pastor piensa que él va a hacer toda la obra, es falso. Siempre se necesitan otros siervos de Dios para el avance de la obra y hay que reconocer eso. Debe de ser demasiado orgulloso alguien para decir que a él le cuesta, ¿verdad? Todo lo que esté en un determinado lugar. No es así. Necesitamos nosotros reconocer que quien nos da el poder para ministrar, que quien nos da la gracia para hacer las cosas, es la gracia bendita de Cristo Jesús. Nos ha otorgado su Espíritu Santo para que seamos eficaces en su obra. ¿Cuántos decimos amén? Bendito sea el nombre maravilloso de Dios. Entonces se necesita reconocer que somos un equipo dentro de la obra del Señor. Nosotros incluso somos parte de la iglesia, si hablamos de la denominación de la iglesia Altar de Dios, pero si hablamos de la iglesia universal, somos parte de la iglesia que está en todo el mundo. Quiere decir que somos parte de la gran obra que el Señor está haciendo. Pero veamos entonces, en segundo lugar, el propósito de el ministerio del maestro, o el propósito incluso de la enseñanza, pudiéramos decir. El propósito principal de la enseñanza bíblica es preservar la verdad y llevar a la santidad al pueblo de Dios. Según Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese versículo es riquísimo, porque dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sabe lo que está diciendo eso? Quiere decir que no tendría que haber mayor diferencia cuando nosotros nos sentemos a platicar acerca de lo que es la obra de Dios.
¿Por qué a veces hay tantas diferencias? Y con esto yo no quiero profundizar demasiado porque también he comentado incluso con otros ministros, pastores del Señor, acerca de ciertas diferencias doctrinales que hay y que eso siempre ha habido a través de los tiempos, desde el mismo inicio de la iglesia. Pero cuando digo que no tendría que haber demasiada diferencia en cuanto a la fe, cuando dice la fe no está hablando de creer solamente, sino que acá en este contexto está hablando acerca del cuerpo de doctrinas que hemos recibido, es porque la iglesia en general debe de tener un conjunto de doctrinas que son comunes a todos. Claro, difiere a veces la forma de hacer el culto, la forma de cantar las alabanzas, incluso a veces algunos elementos que se incluyen dentro del mismo culto. Pero ¿qué es lo que nos une? Si hablamos con las asambleas de Dios, si hablamos con Iglesia Elim, si hablamos con iglesias bautistas, si hablamos con otro tipo de iglesias, ¿qué nos une a nosotros? Ese cuerpo de doctrinas que nos une, ¿sabe cuáles son? Por ejemplo, hablamos de la deidad del Señor Jesucristo. Si le preguntamos a cada uno de ellos, vamos a concordar que Jesucristo es Dios. Y si alguien ya no cree eso, se apartó de las sanas enseñanzas y hoy se convierte en una secta. Pero si le preguntamos también a una persona, ¿y usted cree en la Trinidad de Dios? Estas iglesias que acabo de mencionar y otras más, creen en la Trinidad de Dios, creen en el Padre, creen en el Espíritu Santo. Eso nos une a nosotros. O como dicen los primeros versículos de este capítulo 4, que ya los estudiamos, dice también que tenemos un Padre, ¿verdad? A Dios, el Padre, como Padre de todos nosotros. Hemos sido bautizados, dice también, con un mismo Espíritu. Si nosotros creemos todos que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, entonces nos une todo eso. Pregúntele a alguien de otra denominación, le va a decir lo mismo, que tiene ese Espíritu Santo. Pero ¿qué otras cosas más nos unen? Dice que nos une un bautismo. ¿Ha sido usted bautizado? Entonces quiere decir que nos une ese bautismo, el bautismo en agua. Y la vez anterior yo dije el bautismo cristiano. Y como siempre algunas cosas, cuando nosotros estamos acá, no las explicamos tan en detalle porque el tiempo pues a veces no alcanza. Entonces siempre se acercan a uno a preguntarle, pero es el bautismo cristiano. No es el bautismo de niños, no es el bautismo por los muertos, no es el bautismo de los prosélitos que hacían los judíos para que se incorporaran a ellos, no es el bautismo, ya mencioné por los muertos, ¿verdad? Que hacían o hacen todavía los mormones. No son esos bautismos, es el bautismo cristiano, el que dice que hay que creer en Cristo, hay que arrepentirse de los pecados y después nos bautizamos en agua. Un niño pequeñito se podrá arrepentir de sus pecados, un bebé de brazos no puede. Entonces su bautismo no es bautismo cristiano, es un bautismo falso. Entonces hay que ver todas esas verdades. ¿Qué más nos une a nosotros? Bueno, si hablamos, los que han pasado por el bíblico saben, ahí se mencionan las 10 grandes doctrinas. La doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de los ángeles, la doctrina de los eventos futuros, la doctrina de las escrituras, la doctrina de la iglesia. Entonces, todas esas grandes doctrinas debemos nosotros tenerlas y que son comunes a nosotros. Por eso dice que el objetivo de la predicación de un maestro, de la enseñanza en sí, es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere madurez. El Señor quiere que su iglesia sea una iglesia madura. En la carta a los Hebreos vamos a llegar a ese pasaje, al capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Y vamos a ver cómo el escritor reprende a los creyentes hebreos diciéndoles que ellos deberían ser ya maestros. Oiga la palabra. Deberían ser personas ya muy conocedoras de todo lo que es la obra de Dios. Pero le dice, ustedes son niños. Y el Señor no quiere una iglesia que sea niña en el conocimiento. Sí hay un sentido en el que la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser niños. Y creo que ustedes lo han leído. En la malicia dice. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Maldad. No piense usted que significa lo que a veces se le ve a las muchachitas, ¿verdad? Y a los jóvenes a veces cuando están entrando a la adolescencia. No, esos son, bueno, quizás entre en parte de eso, pero no es completamente.
Cuando dice la malicia es la maldad. Debemos ser niños, pero para lo malo, no entender eso. De lo malo, no, yo no sé qué es eso, ¿verdad? Me hago el ignorante. Pero para las cosas buenas hay que ser personas maduras en la fe, crecer cada día más y que sea el Señor ayudándonos, hermano. ¿Verdad? Entonces, quiere madurez el Señor, pero esto quiere que nos lleve a nosotros hasta la plenitud, dice, semejantes al Hijo de Dios. Tenemos un reto tremendo. Si yo les dijese a ustedes que fueran semejantes a mí, yo creo que rápido me podrían alcanzar y pasarme. Si les dijera sean semejantes a un apóstol, alguien que está por encima de este servidor, yo les aseguro que ustedes lo pueden alcanzar y quizás sobrepasarle. Pero la Escritura dice que el plan de nosotros es ser semejantes a Cristo. Ahí sí tenemos un reto, ¿verdad? Porque para ser semejantes a Cristo nos falta un montonazo, nos falta mucho. Pero entonces, el verdadero aprendizaje no solo se mide por lo que una persona sabe o por lo que una iglesia sabe. El verdadero aprendizaje se mide por lo que la persona vive, por lo que la persona practica. ¿Están de acuerdo? Sí. Quiero que leamos un pasaje en Tito 2. Esto es característico. Mire lo que la palabra del Señor dice. 2:11 de Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando dice a todos los hombres se refiere al género humano. No vaya a pensar la hermana que dice solo a los hombres y a nosotros no. ¿Cómo no? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes dice? A todos los hombres, a todas las personas. Enseñándonos, porque la gracia de Dios nos enseña, nos educa. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué cosa debemos hacer? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 3 cosas dice ahí. Hay que renunciar a 2 cosas y nos dice que vivamos de 3 maneras. Dice que hay que renunciar a la impiedad. Hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Eso nos enseña el Señor. Entonces, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, nosotros comprendemos lo que es pecado y comprendemos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en su obra. Estando muy tierno en la obra del Señor, yo me recuerdo que leí en Efesios, por lo menos en este capítulo 4 y del versículo 20, por ahí en adelante, donde comienza a hablar de la nueva vida del creyente, y yo me admiraba leyendo todo eso. Ni palabras deshonestas leí por ahí. Y recuerde que cuando uno viene del mundo, Dios mío, tiene un vocabulario bastante fluido, ¿verdad? Pero fluido en malas expresiones. Entonces, ni palabras deshonestas, ni truhanerías que no convienen, dice por ahí. Y comienza a hablar de una serie de cosas. No se mientan los unos a los otros. Hablen verdad cada quien con su hermano. Quítense toda gritería, quítense todo enojo, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. Quítense esa vieja vestidura y pónganse el nuevo. Cuando yo comencé a leer todo eso, yo me admiraba y decía, Dios mío, pero el Espíritu de Dios va trabajando en uno. Y a medida ha avanzado un poco más, de repente uno cuando una palabra se le quiere salir, siente ya, no, sos cristiano, sos hijo de Dios, te van a oír las demás personas tu vocabulario. El problema es que si se avanza un buen tiempo ya en la obra del Señor y la persona sigue siendo lo mismo, ¿verdad? He puesto ese ejemplo nada más del mal hablar, no porque pueden haber otros pecados más. Pero piense, si ha avanzado la persona ya un año, por ejemplo, ya es suficiente. Y sigue diciendo las malas palabras, y sigue enemistado con otras personas, y sigue dándose de problemas y de dime que te diré con otras personas, entonces hay una situación difícil ahí todavía. Porque dice que la gracia de Dios nos educa a nosotros y nos enseña que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria. ¿Sabe lo que significa la palabra sobriedad? Equilibrio, equilibrado. Cuando uno no es creyente, cualquier cosa lo saca de su lugar. Si medio ve que alguien está peleando por ahí, ni es con uno y uno ya se quiere meter, ¿verdad? Claro, hoy si se quiere meter, métase, pero para
ayudarles ahí, cuidado, no se peleen, ¿qué les pasa, verdad? ¿Por qué? No hay razón para pelear, pero no teniendo a Cristo, ahí hay que ver con quién, ¿verdad? Y a veces van todos en contra del más débil, así era, y así es con los que no conocen de Cristo, pero dice que nosotros seamos sobrios, tranquilos. Si alguien lo quiere poner a pleito, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Que pelee también usted? No, tranquilo, dice que si alguien te quiere poner a pleito, no, que te mantengas. Hay que ser sobrios en todas las cosas, equilibrados, y necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Sobrios, luego dice que hay que vivir justamente y piadosamente también. La justicia habla de ser cabales, de ya no ser personas que engañamos tan fácilmente, ¿verdad? Que descaradamente podamos estar ahí queriendo impresionar a alguien con una forma de ser y de repente somos otra. No, actuar correctamente. Y dice justa y piadosamente, ¿verdad? Y piadosamente. ¿Qué es la piedad? Podrá preguntar alguien. Bueno, la piedad es una manera correcta de vivir. ¿Verdad? Es lo contrario a la impiedad. Alguien que es impío es alguien que hace solo lo malo, pero el que vive piadosamente vive correctamente, agradando a su Dios siempre. ¿Cuánto lo vamos a hacer? O mejor quizás la pregunta es cuánto lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque estamos en esto, queriendo agradar al Señor. Pero avancemos un poco más. ¿Qué pasará entonces con las iglesias que no le dan énfasis a la enseñanza? Con las iglesias que no oyen las enseñanzas de los maestros. Una iglesia que no escucha o que no pone la debida atención o que no obedece a las enseñanzas de los verdaderos maestros de la palabra de Dios, llegará el momento cuando la sana doctrina se irá. Ya no estará ahí la sana enseñanza. Llegará un momento en el cual esa iglesia o esas iglesias comenzarán a adoptar otras enseñanzas a su medida, a su gusto. Y esas iglesias se van a comenzar a desviar de la palabra de Dios y su guía va a ser lo que diga una persona. Lo que diga alguien que venga con una nueva moda, con una nueva corriente, eso será lo que lo guíe. Pero eso pasará si la enseñanza verdadera se deja. Otra de las cosas que puede pasar es que también comienza a entrar el pecado. Comienza a entrar corrientes que van a decirle a usted, no hay problema. Si usted está en pecado, no hay problema. Lo malo es el escándalo, ¿verdad? Lo malo es que las personas se den cuenta. Sí, pero si usted está así tranquilo, no hay problema. ¿Será eso lo que la Escritura dice? No. La Escritura dice que si alguien ha pecado, lo que debe de hacer es arrepentirse de todo corazón, ¿verdad? Eso dice. Entonces, para que la sangre de Jesucristo pueda limpiar su pecado. Hay un texto maravilloso en la palabra que dice, el que esconde sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, que dice la palabra del Señor, alcanzará misericordia del Señor. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿O qué preferimos nosotros? Estar por ahí ocultos y que nadie se da cuenta, ¿verdad? El pecado en que está, que nadie se da cuenta de todo lo malo que anda haciendo, piensa que se esconde y se esconde de los hombres, pero de Dios no se esconde. Y que al final, cuando se presente delante de Dios, le diga, no te conozco. Eso sería lamentable. O preferimos nosotros mejor venir delante de Dios y decirle, Señor, pésame haberte ofendido. Señor, te he fallado, no debía hacer eso, me descuidé, pequé delante de ti. Te pido, Señor, que me perdones y que me laves con tu sangre preciosa. Yo creo que es mejor eso. Porque el Señor no quiere personas ahí, ¿verdad? Muy, que aparenten bien santitos, ¿verdad? Y que todo, hasta en su vestimenta y todo, y delante de las personas unas palabras tan piadosas. Yo he oído hasta predicadores que fingen su voz, hermanos. Dios nos ha dado a nosotros una voz particular a cada quien. Pero en la iglesia tradicional más que todo se da esto, ¿verdad? Que ellos les enseñan a cantar la vocecita, ¿verdad? Y, amén. No, seamos sinceros. Si tenemos una voz
así como hablamos, hablemos así. Si hablamos fuerte, bueno, hay que hablar fuerte, ¿verdad? Pero correctamente. Si hablamos suave, hay que hablar suave, pero como debe de ser. Pero que nuestra palabra sea con toda sinceridad, no para impresionar a nadie, porque a Dios no lo engaña a nadie. Y delante de Él estamos, somos sus siervos y queremos agradarle en todo lo que nosotros hacemos. Eso es lo que perseguimos. Que Dios nos guíe. Entonces, si se descuidan las enseñanzas de los verdaderos maestros, entrarán modas. Y sabe que tenemos una dificultad nosotros, no porque no haya verdadera enseñanza, sino la dificultad es porque hay personas que se establecen ellos mismos o ellas mismas en el ministerio y como dicen que Dios lo ha establecido, dicen ellos o ellas, entonces comienzan a hacer una serie de cosas. Y la iglesia gira en torno a la persona y no a lo que la palabra de Dios dice. De modo que de repente la persona pues puede aducir, ¿verdad? De que Dios le ha dicho algo. Y si Dios le ha dicho algo, y como mis hermanos, espero que entendamos algo esta noche. La iglesia del Señor, como son ovejas, siempre están esperando que alguien les guíe. Lastimosamente hay personas que guían por otro rumbo a las personas. Y le dice, Dios me ha dicho tal cosa. Y la gente, porque hay gente que está esperando que el predicador o la predicadora diga, Dios me ha hablado. Y si dice Dios me ha hablado, dormido podían estar alguien, pero cuando dice Dios me habló, todos se ponen así, ¿ve? Porque, ahí viene la revelación. No esperemos eso, hermanos. ¿Quiere que Dios le hable? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Aquí está la palabra. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esta palabra? Voy a decir esto, pero con todo cuidado, porque yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero lo voy a decir con todo respeto y con todo cuidado. Dijo un predicador en una oportunidad, ¿quiere usted oír la voz? Dijo él, le dijo a su iglesia. Sí, dijeron todos, amén. Lea la Biblia en voz alta, dijo. ¿Comprendieron eso? ¿Quiere oír la voz de Dios? Hay que leer la Biblia en voz alta, porque ahí están las palabras que Dios dijo. Yo creo que esa es la guía fiel. En esto del mover del Espíritu Santo, muchas personas se han confundido. Hay que ser sinceros. Es cierto que hay dones verdaderos. Es cierto que hay dones dados a la iglesia, pero hay personas que fingen los dones. Hay gente que están manipulando a otros y le dicen que Dios le ha dicho y Dios no le ha dicho nada. Es mentira. Y le están profetizando bendición a gente que está en pecado. Y le están diciendo que le viene algo bueno y cuando lo que en realidad a esa persona le viene es un juicio de Dios. Porque no está bien delante de Dios. Y por supuesto, al primero que dice algo también así, y si Dios no le ha dicho, también se mete en problemas con Dios. Entonces hay que ser cuidadosos con esto. Pero las iglesias que sí escuchan a los verdaderos maestros de la palabra de Dios, serán iglesias que estarán fundadas en la sana enseñanza. Serán iglesias que manejarán siempre la sana doctrina. Esa expresión sana doctrina, yo siempre que la menciono, me siento retado. Y por eso lo dije al principio. Porque decir sana doctrina, muchas personas hablan de sana doctrina. Pero ¿sabe lo que algunas personas dicen que es sana doctrina? Costumbres de hombres. Son enseñanzas, como el mismo Señor dijo, que enseñarán como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es así literal lo que se enseña en algunos lugares. Yo pudiera aquí a ustedes ponerles algunos reglamentos y les aseguro que como las personas siguen al líder, la iglesia lo hace. Pero ¿de qué me serviría a mí que ustedes me estén siguiendo en una forma externa de querer vivir su evangelio cuando en realidad en su corazón no lo viven? No estoy diciendo que ustedes no viven la palabra del Señor, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Porque hay gente que así lo hace. No, me vienen toditos con manga larga, ¿verdad? El siguiente culto. Si yo les dijera eso, les aseguro que como somos pueblo de Dios y somos bien obedientes, la mayoría trataría de venir toditos, ¿verdad? Con la manga larga y todo. Y con pantalón de vestir todo. Y las hermanas me vienen con vestido todas.
Si no me vienen con vestido, ya no vengan. Les aseguro que varias hermanas dijeran, sí, sí está bien, porque queremos seguir agradando al Señor. Lo vieran con buenos ojos. Pero mis estimables hermanos, más que cuestiones como esas que acabo de mencionar, el Señor está buscando un corazón arrepentido para Él. El Señor quiere limpieza en nuestros corazones, porque si somos limpios en nuestro corazón, se manifestará en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de vestirnos, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de hablar, en todo nuestro ser. Eso quiere el Señor para nosotros. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Van a decir algunas personas entonces, de los que estamos aquí probablemente, o de los que nos vean a través de la red, van a decir, el pastor está enseñando entonces que se desordenen por completo. No, no fue eso lo que dije. Lo que atacamos es los legalismos, lo que las personas quieren imponer en cierto lugar. Otra de las cosas, aunque yo respeto todo, ¿verdad? Si voy a un lugar y es así, yo lo hago así. Se me sientan los hombres aquí y se me sientan las mujeres aquí. Yo puedo hacerlo, ¿verdad? Y me sentaría allá y las mujeres aquí. Sí, está bien, se ve hermoso en algunos lugares y yo me he hecho a esa forma en algunos lugares, pero ¿será eso qué es lo que el Señor quiere? Son cuestiones externas, hermanos. Hay que ser maduros, ¿verdad? Hay que entenderlo. Pero lo que el Señor quiere, un corazón agradecido, quiere un corazón transformado por Él. Eso es. Pero cuando la salvación, porque esto es el problema, que la salvación se hace depender de lo que usted pueda hacer o de lo que no pueda hacer. Así es el caso. Si usted anda bien vestidito, entonces se merece el saludo de Dios le bendiga. Pero si usted ya no anda con la manga larga, entonces ya no es hermano. ¿Qué es eso? Eso no es enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Claro, la Biblia habla de un orden, ¿verdad? Pero no dice cuáles son las prendas, porque en el tiempo bíblico ni siquiera habían camisas ni pantalones, no habían vestidos, no habían blusas, la vestimenta era diferente. Entonces el Señor quiere que seamos honestos en nuestra forma de vestir, ¿sí o no? La honestidad sí lo dice, porque no va a decir usted, ya oyó lo que dijo el pastor, no me ande acusando, ¿verdad? Yo puedo andar aquí así, bien, como Miss Universo, ¿verdad? Hoy que está de moda eso. Puede andar como las Miss, va a querer andar la hermana así como las Miss, tampoco, ¿verdad? Entonces nos vamos hasta los tiempos de los griegos, ¿verdad? El culto al cuerpo, hay que ser cuidadosos con eso. Hagan ejercicio las hermanas y cuídense por su salud, pero no traten de impresionar a nadie porque eso no es lo que el Señor manda, ¿verdad? Igual nosotros como hombres, si es saludable, enfermedades nos van a venir si no nos cuidamos. Pero que no sea para impresionar a nadie, ¿verdad? O para estar ahí desnudo y ahí mostrando. Eso no es lo que Dios quiere tampoco. Orden. Bien, lo último, las evidencias de un maestro. ¿Cuáles serán sus evidencias? Solo 3 quiero mencionar. Número 1, enseña solamente sana doctrina, un verdadero maestro. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando de Israel. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La persona que enseña falsas doctrinas, que da falsas enseñanzas, al final Dios lo va a apartar. Quien quiera que sea, y se crea lo que se crea, Dios lo va a apartar, porque está desviando al pueblo de Dios de la verdadera adoración. Entonces dice que hubo en el pueblo falsos profetas y también dentro de la iglesia se van a levantar falsos maestros. Cuando Pablo llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso, allá en Hechos 20, en el versículo 28, mire lo que dijo. Hechos 20 y versículo 28. Dice de esta manera. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor,
la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire qué tremendo es. Dos fuentes. Dice que van a entrar en el rebaño y dice que de la iglesia misma se pueden levantar también hombres perversos, dice ahí. Quiere decir con unas intenciones diferentes. Ya no para que las personas se salven, ya no de ver que las personas escapen de las llamas del infierno, sino con otros propósitos personales. Ese cuidado hay que tener. Entonces la enseñanza es clara. Un verdadero maestro va a enseñar siempre la verdad. Lo oigan o no lo oigan. Le respeten o no le respeten. Se alegre el pueblo o no se alegre. Él va a seguir predicando siempre la verdad. Número 2. La enseñanza de él edifica la iglesia. Según Efesios capítulo 4 y en el versículo 12 que leíamos al principio, dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es la enseñanza de los maestros. Entonces su enseñanza siempre edifica a la iglesia, siempre enseña, siempre construye, nunca destruye. Aunque sea un mensaje fuerte, siempre el propósito es hacer volver a la persona de su mal camino. Y número 3, está sujeto también a un pastor o a un apóstol, pudiera ser en este caso también. Todos los ministerios, si ustedes se fijaron, siempre están sujetos a alguien. En la Biblia no hay tal cosa como que alguien diga, no, yo soy independiente completamente. Yo soy solo. ¿Y usted a qué ministerio pertenece, pastor? ¿O usted a qué ministerio pertenece, señor evangelista? No, mi pastor es Jehová. Yo no estoy sujeto a ningún hombre. Dijo una persona en una oportunidad, cuando le preguntaron, ¿y a qué horas hacen ustedes sus cultos en su iglesia? ¿O qué días hay cultos en su iglesia? Para llegar, pues. No, dijo, nosotros tenemos cultos todos los días, se oyó bien bonito. ¿Y a qué hora es el culto? No, es que a toda hora. Y si es a toda hora el culto, pero ¿cómo hago para saber la hora que es un culto y yo poder llegar? No, es que a toda hora. Si usted llega, se hace un culto. Si llega otra persona, se hace otro culto. ¿Será así el modelo bíblico? No. La Biblia enseña un orden tan precioso que la gente sabían qué día se reunían y sabían las horas a que se reunían también. Libro de los Hechos, epístolas, usted va a encontrar la información, cómo hacían los primeros discípulos. Entonces hay gente que está así, ¿verdad? Está disparada. Y de repente llega, ¿verdad? Y comienza a hablarle. No le lee la Biblia, sino que comienza a decirle lo que dice que el santo le dice. A saber cuál santo. Porque lo más seguro es que las personas a veces cuando comienza a hablar de esa forma, no es que Dios le esté hablando. Está fingiendo espiritualidad. Y espero no dañar la susceptibilidad de nadie en este lugar. Y menos de los que están aquí, porque aquí nos ven de todo tipo de personas. Pero es así, mis estimables. Hay que ser cuidadosos, hay que ser muy cautelosos. Si de verdad a usted el Espíritu de Dios le dice que le diga algo a alguna persona, sepa si de verdad el Espíritu Santo se lo ha dicho. Si no, no lo hable. Incluso desde aquí predicando, porque a los predicadores Dios los puede usar con una profecía directa a alguien también. Eso estamos conscientes. Pero seamos bien cuidadosos. Porque Jeremías condena en el capítulo 23 a los falsos profetas, falsos pastores. Y nosotros no queremos caer en semejante condenación. Queremos ser fieles al ministerio que el Señor nos ha entregado. Sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea pastor o sea maestro, todo hagámoslo conforme a lo que el Señor nos ha entregado. Que ese sea nuestro rol siempre, edificar la iglesia del Señor. Quiero que oremos, hermanos, que demos gracias al Señor. Cerremos nuestros ojos en esta oportunidad y oremos al fiel Salvador. Digámosle, Padre amado que estás en los cielos, mi buen Señor, en esta hermosa hora,
Queremos darte el honor, queremos darte la gloria, mi Rey, pues tú eres nuestro amado, nuestro Dios, nuestro Padre. Mi Señor, en esta oportunidad, tú nos has bendecido, Señor, con la enseñanza de estos 5 ministerios. Hemos desarrollado, Señor, cada uno de ellos, el ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, el ministerio de evangelista, el ministerio de pastor y el ministerio de maestro. Señor amado, nuestro anhelo es que como iglesia podamos comprender, Señor, los ministros que tú has dado a tu iglesia. Esos hombres que tú levantaste, Señor, para bendecir a tu pueblo, para guiarlos, no para desviarlos, sino para llevarlos hacia la patria celestial. Esa es la meta, ese es el propósito. No es solamente un tiempo aquí en la tierra. Señor, capacita a más hombres. Levanta, Señor, nuevos obreros para que proclamen tu verdad, para que hablen de tu palabra, Señor, y que tu iglesia pueda ser edificada, para que podamos caminar en la verdad de tu palabra, para que podamos ser eficaces y eficientes, Señor, en la labor que tú nos has encomendado. En ti, Señor, está nuestra vida. En ti nos refugiamos, mi amado Dios. Oh bendito Salvador, te damos el honor y la gloria en esta hermosa hora. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Demos gloria al Señor Dios Todopoderoso. Amén.